Ok, traders, bienvenidos a un nuevo video de análisis de mercado semanal. Como ya es costumbre, vamos a revisar las noticias que vamos a tener para esta semana, iniciando con las noticias que nos muestra el mercado para la libra esterlina del PIB, el Producto Interno Bruto, que va a ser dentro de un par de horas, la sesión de Londres, donde se espera que el PIB para el Reino Unido se mantenga, ¿ok? A pesar de que se pretende que se mantenga, sigue siendo un dato negativo, así que es probablemente que siga afectando a la libra. Luego, noticias para el euro. Noticias de Estados Unidos, dólar estadounidense. Tenemos al presidente de la FED con una conferencia para el día de mañana, digamos a mediados de la sesión de Nueva York. Para el día miércoles, mucho movimiento en el mercado europeo, así que toda la zona euro va a tener bastante movimiento, donde en promedio lo que podemos ver es un fortalecimiento para esta divisa. Dólar estadounidense se ve recuperación, o eso al menos lo que proyectan los analistas, ¿ok? Y un dato interesante es que la noticia de las nóminas no agrícolas NFP, que normalmente es el primer viernes de cada mes, se adelantó, ¿sí? Se proyecta adelantar ese dato para el día jueves, ¿ok? Así que habrá que estar muy atentos. Junto a la tasa de desempleo, que parece venir recuperándose después de lo que han sido estos últimos 2 o 3 meses post, bueno, durante y post pandemia, sobre todo en Estados Unidos. ¿Ok? Así que estas son las noticias más importantes para la semana. Vamos a los gráficos y vamos a comenzar con el índice de divisas estadounidense. El DXY podemos ver, que nos muestra la última vela semanal como una vela tipo Honeyman, o sea, hombre colgado, que lo que nos indica al tener este pequeño cuerpo es que se ha creado una resistencia, ¿sí? Vela alcista y vela bajista forman una resistencia, pero también lo que nos indica esta gran mecha que ha dejado acá son dos cosas. Primero, que el precio está rechazando toda el área del 96.50, posteriormente haber rechazado el área del 96, ¿sí? Lo habíamos determinado como una posible zona de reversión. Y por eso, obviamente, en las últimas semanas habíamos visto un fortalecimiento del dólar. Pero la semana anterior, a pesar de que los primeros días fueron una caída bastante grande y luego su recuperación fue casi del mismo tamaño, ha cerrado como una vela con un cuerpo bajista. Y esta señal lo que nos indicaría técnicamente es que el precio va a volver o debería volver a caer, ¿sí? Esto es lo que nos representa una vela tipo hombre colgado. ¿Ok? Y esto viéndolo desde un panorama de 4 horas, vemos cómo el precio había venido fortaleciéndose. Aquí se ve la caída que habíamos dicho y la posterior recuperación, teniendo todo el área del 96, 97.60 como un área de resistencia. Toda esta área que ustedes pueden ver aquí como un área de resistencia y posterior a lo que decía. Entonces probablemente lo que puede suceder es que el precio termine cayendo para testear esta línea de tendencia o posible línea de tendencia alcista y posteriormente volver a ver un dólar estadounidense fuerte. ¿Ok?
Teniendo en cuenta esto, ¿cómo podríamos aprovechar esta caída en pares versus dólar estadounidense? Por ejemplo, en euro dólar sabemos que la correlación es contraria y si allá se espera un retroceso o una caída, pues normalmente acá lo que se esperaría es impulso, ¿ok? Pero como lo vamos a ver, sabemos que venimos de este Fibonacci alcista en el cual podemos notar dos cosas. Primero, toda la zona de resistencia del 1.14, ¿sí? Cercano al 1.14. Toda esta área del 1.14 que ha sido un área muy fuertemente rechazada. Fíjense los tipos de velas y con largas mechas que lo han rechazado. Igual que en el índice, una vela bajista y una vela alcista en este caso forman un soporte y este tipo de vela en particular que me indicaría posible impulso alcista, ¿ok? Con eso en mente, entonces vamos a 4 horas. Y lo que podemos ver acá es que el precio venía en una estructura bajista. Aquí ha formado una zona de soporte y podríamos trazar este Fibonacci en el cual vemos cómo tenemos la confluencia del 78.60 como soporte y posible impulso al alza. ¿Cómo podríamos aprovechar esto? En timeframes menores vemos que bueno, la estructura es alcista. Tenemos toda esta área de resistencia y deberíamos esperar que el precio pueda superar esta área de resistencia, esperar algún retest y posteriormente sí buscar una compra. Una compra que podríamos inicialmente tener como take profit 1 el área de 1.13400 y área de take profit 2 el área cercana al 1.14, ¿ok? Que es la extensión de menos 27.20 de Fibonacci. Para libra dólar, viéndolo desde un time frame semanal, vemos que en este caso es bajista y vemos los tipos de velas que venían formando, ¿ok? Este tipo de velas pues me indicaba gran fuerza bajista, el cual no se terminó dando al menos de la manera que nos hubiese gustado, porque lo que pretendía indicar esta vela sería un impulso mayor, ¿ok? Un impulso bajista mayor que por lo menos esperamos hubiese sido hasta el 1.22 o 1.21500, cosa que bueno, no se dio. Sin embargo, en timeframe menores todavía podemos observar este tipo de impulsos. ¿Sí? Impulso 1, impulso 2 y este sería el impulso 3, ¿okay? Que podría completarse un poco, un poco más abajo todavía. ¿Okay? Ahora, ¿cómo vemos esto en cuanto a estructura? Aquí se ve un poco más claro lo que les indicaba. Fíjense cómo este Fibonacci bajista nos lleva perfectamente a tocar el 61.80 como retroceso y luego el menos 27 como extensión, completando así un patrón ABCD, que lo que me indica en este punto es un retroceso. ¿Ok? Ok,
que por ahora lo que pensaría es que puede llegar a ser hasta esta zona, la zona del 1.24 como primera zona de posible target al alza. Lo mismo para poder entrar, deberíamos por lo menos ver formación de estructura alcista que todavía no se da en este time frame menor, ¿ok? Todavía vemos una estructura bajista. Entonces lo mejor sería esperar que el precio me cree una resistencia, que bueno, ya probablemente la pudo haber creado aquí. Deberíamos esperar un retroceso, quiebre y luego sí empezar a buscar esas compras. Okay. Vamos con AUD-USD, con el AUSI, en un time frame semanal. Fíjense cómo vuelve a aparecer ahora este tipo de vela, indicándome fuerza o posibilidad de impulsos alcistas. ¿Sí? Aquí vemos cómo el precio sigue respetando todo el área del 0.68, no ha podido superarlo, sigue por encima de esa área, indicándome que es muy probable que el precio continúe al alza. En time frame de 4 horas podemos observar esta figura o patrón de banderín, ¿sí? Por todo este impulso alcista. Luego una formación de triángulo en consolidación, pero que técnicamente lo que se espera es el quiebre al alza o ruptura al alza, ¿ok? También podemos observar que tenemos un Fibonacci, ¿ok? Punto A, punto B y retroceso. Y fíjense cómo el retroceso es justamente hasta el área del 78.60. Y ahora lo que probablemente puede suceder es que venga a buscar la zona del 38.20, tenga otro pequeño retroceso y luego sí podamos tener ese impulso alcista que nosotros proyectamos sea por lo menos hasta el área del 0.70. ¿Cómo podemos aprovechar esta oportunidad en time frames de 1 hora? Esperar, o de 30 minutos mejor. Bueno, se ve un poco más claro en 1 hora. Recuerden siempre ver todos los timeframes y ver dónde lo vean, estudiarlos o proyectarlos donde lo vean más claro. En este punto yo la primera resistencia que encuentro es esta y a partir de aquí trazo mi zona. Fíjense cómo no pudo ser superada en ningún punto. Así que lo que ahora esperaría es que el precio pueda quebrar, tener un retroceso y luego sí buscar esa compra. Y fíjense cómo coincide, vamos a trazarlo aquí de nuevo, coincide con que este impulso puede darse de manera bastante fuerte debido a toda la consolidación, que la consolidación viene desde el 24 de junio, casi 5 días, así que puede darse un impulso bastante fuerte, cercano al 0.69200, tener un retroceso y a partir de aquí sí buscar esas compras, ¿ok? Es lo que yo esperaría en timeframes menores. Es un panorama muy parecido a NZD-USD, en el cual también venimos de toda esta zona de consolidación, ¿sí? Como lo pueden ver aquí, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia, soporte, y se encuentra ahorita, digamos, en la mitad de esta consolidación. Lo que nosotros deberíamos esperar es que el precio salga, algún retest, y luego sí poder volver a comprar, ¿ok? Panorama muy parecido al AUD-USD.
Dólar yen en time frame semanal, habíamos dicho que era muy probable que el precio rechazara toda esta zona, justo como pasó la semana pasada, creando un soporte, y lo que va del día de hoy y el día domingo, cuando abrió el mercado, es un gran impulso alcista. ¿Okay? Fíjense cómo después de esta consolidación quebró soporte, tuvo una caída, luego vuelve a entrar ahora en toda esta área de soportes, retroceso, impulso, y a partir de aquí creo que es muy probable que el precio siga al alza. ¿Cuál es el inconveniente? Que si el índice del dólar se comporta como lo vimos allá, primero vendría un retroceso del dólar estadounidense, lo cual causaría que el dólar estadounidense en este par consolide o también tenga un retroceso. Y luego sí, podríamos ver este impulso alcista que proyectamos. ¿Okay? La zona de proyección sería sigue siendo el 109,400. Okay. USDCAT, seguimos prácticamente con el mismo análisis de la semana anterior porque el precio no logró salir de esta consolidación. ¿Ok? Así que lo ideal es esperar que salga la consolidación para poder buscar proyecciones un poco más a largo plazo. Para los que son intradía o scalpers, pues el precio ahorita se encuentra en la zona de resistencia, lo cual nos podría indicar una posible venta si es que el precio empieza a quebrar estructura en time frame menores. Por ejemplo, toda esta zona. ¿Okay? Para los que hacen scalping, podría ser interesante si el precio logra quebrar esta zona. Tenemos algún retroceso y a partir de aquí podríamos empezar a buscar las ventas con posible proyección nuevamente hasta 1.35200, 1.35400. ¿Okay? Y para cerrar, vamos con el Bitcoin, que lo hemos venido siguiendo hace un par de semanas. Habíamos dicho de que el precio, bueno, venía de una consolidación. La semana anterior termina también siendo una consolidación. Y veremos esta semana cómo el precio, bueno, terminó quebrando este soporte, que ya lo habíamos dicho, lo habíamos mencionado en el análisis anterior, el cual ahora lo que espero es que pueda crearse resistencia en toda esta zona y a partir de aquí que el precio empiece a caer. ¿Ok? Recuerden que la proyección para Bitcoin de nosotros es 8.500. ¿Ok? A corto plazo, creo que ese va a ser el precio que puede estar buscando hacer esta criptomoneda. Una forma de aprovecharlo también va a ser si el precio quiebra esta línea de contratendencia, pues ya tendremos una señal un poco más fuerte de que el precio puede seguir cayendo. ¿Sí? Y tratar de buscar ese precio como 8.500. Así que bueno, esto ha sido todo por ahora. Voy a seguir actualizando estos y varios pares más en el grupo de Telegram. ¿Ok? Que tengan excelente semana y muchos